Vamos a dar comienzo a este nuevo tutorial que está relacionado para realizar un práctico o una actividad de costos en la contabilidad avícola. Cabe mencionar que vamos a utilizar algunos casos en particular para mostrar precisamente cómo se hace el cálculo correspondiente y posteriormente ya en función a un plan de cuentas que se tenga en una empresa de esta actividad se lo podrá acomodar acorde a los pasos y procedimientos contables obviamente precisos para el registro respectivo. Vámonos al primer caso. Este primer caso se refiere a la compra de implementos para la granja, corral o el galpón. Entonces este ejemplo nos dice que se adquiere de una empresa, por ejemplo avícola limitada, los siguientes artículos según factura, y nos menciona ahí se adquiere una incubadora portátil de 3.000 bolivianos, 10 comederos comunes de 2.000 bolivianos y 10 bebederos comunes en sistema extinguido de 1.500 bolivianos. Además se adquiere una carretilla con llanta de goma en 400 y 2 palas cada una en 100 bolivianos y 2 picotas cada una en 120 bolivianos, ¿no? Lo que totaliza 440 en el caso de estas herramientas. Lo que nosotros vamos a hacer, el primer paso en este ejemplo, es ir seleccionando todos aquellos que por un lado van a ser parte de los insumos y otros que van a ser parte de las herramientas. Entonces obviamente eso va a estar en función también al tipo de plan de cuentas que se tenga dispuesto en la empresa en la cual estamos trabajando. Entonces el siguiente paso que nosotros vamos a seguir es, por ejemplo, que vamos a hacer una distribución según nuestro plan de cuentas, y en este caso podemos poner directamente como maquinaria y equipo, ya que se puede hacer una sola extracción de todo lo que vimos anteriormente remarcado en color amarillo, que no nos olvidemos, tenemos que trabajar en valores netos y de todo lo que nos emitan en factura tenemos que obtener el crédito fiscal y registrarlo obviamente en una cuenta individual respectiva. Entonces acá tenemos todo lo que estaba registrado en amarillo, ya todas esas maquinarias y equipos que se compraron, y por otro lado tenemos las herramientas que estaba básicamente la carretilla, las palas y la picota. Entonces todo eso nos da un valor tanto en el crédito fiscal que nosotros estamos manejando, y por otro lado nos tiene que cuadrar con el monto que vamos a cancelar con un cheque. En el caso de este ejemplo se dice que se cancela con un cheque. Entonces aquí tenemos un banco imaginario mediante el cual vamos a hacer el pago y el registro correspondiente. Entonces de esa forma terminaría nuestro primer caso en cuanto al registro de la compra de implementos para la granja, ya sea maquinaria, equipo, herramientas, etcétera, que se pueden aplicar también a otro tipo de insumos. Vámonos al caso número 2, que es el registro de los gastos en alimentación. En este caso, un informe del departamento de almacenes por consumo de alimento para aves es como sigue. Para ponedoras en explotación, aquí tenemos que notar que en este caso la empresa va a codificar cada una de las distintas especies que tenga en la granja de acuerdo a su tipo de crecimiento o a las características que considere pertinentes. Entonces tenemos por un lado las que van a ser denominadas H10, que son ponedoras en explotación. Esto también para fines de registro en formularios y planillas, que valen 7.500, y tenemos las aves en proceso de crecimiento. Se entiende que vendrían a ser ya las aves más pequeñas, que vendrían por un lado a diferenciarse como ponedoras, que son H11, que valen 2.800, y las parrilleras con la abreviación P-1, que nos costaría 4.590. Entonces
Esos son los valores que nosotros estamos registrando, o mejor dicho, en este caso el departamento de almacenes nos ha pasado un informe que esos son los costos de alimentación de estas 3 especies, ya que está registrado en el manejo de esta granja que se relaciona al sector avícola. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacer el registro de los gastos en alimentación? Estamos refiriéndonos a alimentación de, en este caso, las aves. Entonces, solamente debemos abrir una central de costos de acuerdo a las características o clasificación que se practica en la empresa. En este caso podemos utilizar nuestra tradicional tablita, ya, donde aquí precisamente ponemos ya dentro de lo que se denomina costos de explotación el nombre de la especie, que en este caso sería ponedora, o la raza, dependiendo si es que así fuera, ya, o las características, en este caso son las ponedoras H10, y utilizamos, según el plan de cuentas, el denominativo de alimento para aves. Ya, entonces tenemos ahí el valor que nos ha indicado el encargado de almacenes. Lo mismo procedemos a hacer en el caso de las aves en proceso de crecimiento. Hacemos el registro respectivo en función a sus centrales de costos basados en la especie o la raza o el tipo que nosotros estamos colocando, y de esa manera nosotros vamos a obtener precisamente el detalle, ¿no? Entonces hacemos lo mismo en el caso de aves en proceso de crecimiento, colocamos alimento de aves y lo correspondiente a el informe que nos ha pasado el encargado de almacenes. Y obviamente todo esto tiene que cuadrar con el inventario de material e insumos, que en este caso sería la sumatoria de todos ellos, pero ojo que hay que tener cuidado de que este alimento para aves sea similar en cuanto a su composición. Ya si es que hubiera diferencias entre una y otra, ya sea de la variedad que consta de ese alimento para aves, y habría diferencia también en el tema de lo que podría ser las cantidades, entonces ahí necesitaríamos hacer una discriminación en particular. Entonces solamente aquí vamos a utilizar materiales e insumos, alimentos para aves, y ahí tenemos nuestra glosa. Vámonos a este siguiente caso. Este es el caso número 3 de este ejemplo de práctico para tutoría, donde vamos a hacer el registro de compras de nuevas aves para la granja. Entonces, en este caso, la empresa está adquiriendo 7,000 pollitos bebé, es decir, pequeños, con la característica de ponedoras, y él está colocando el código H12. Ya cada una tiene un valor de 1.20 según la factura, y el importe nos dice que ha sido pagado en efectivo. Ya, entonces los detalles, como les había mencionado, de registros en cuanto al libro diario, no lo vamos a hacer, sino solamente ver los procedimientos del cálculo de costos y después ya aplicarlos a la contabilidad en función del plan de cuentas. Entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente igual tenemos que hacer en este caso un asiento contable, donde obviamente también verificando en plan de cuentas se encuentre la característica o la raza o la especie denominada ponedoras H12. De no haberla, entonces tenemos que crearlo en la cuenta correspondiente y le podemos poner otra subcuenta denominada costos de la compra. Entonces ahí tenemos nuestro valor de la multiplicación de los 7,000 pollitos bebé por su valor de 1.20 en un caso imaginario, y nos daría el monto de 7,308. Obviamente tenemos que hacer extraer el crédito fiscal correspondiente, y eso nos va a dar el total de 8,400, que en sí sería ese el costo total de esta compra, y aquí los 7,308 sería extrayendo el crédito fiscal. Entonces con ese procedimiento terminaríamos el caso número 3. Vuelvo a reiterar que en caso de no darse o se coloquen unas nuevas especies con nuevas características, se tiene que
crear la cuenta correspondiente. Vámonos al siguiente caso, donde vamos a ver las compras que se realizan, pero para ello vamos a emitir o vamos a tener una letra de cambio para pagarlo en la modalidad a crédito. Entonces este caso nos dice que se adquiere alimento balanceado por 6.500 kilogramos a 9.700. Obviamente entendemos que esto es con factura, contra aceptación de una letra de cambio con un recargo del 1.5% mensual, importe que se incluye al valor neto de la letra de cambio a 90 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso? Pues tenemos que hacer el cálculo correspondiente para poder colocar el monto correcto en lo que se va a denominar como documentos a pagar, que en este caso en lugar de los 9.750 sería 10.188,75, debido a que mencionábamos que este pago, por ejemplo, si va a ser a 3 meses, entonces debemos multiplicar el porcentaje mensual por la cantidad de meses que vamos a demorar en el pago. Eso nos daría un valor de 4.5 y nos daría a ello un total de los 10.178,75. Vamos a colocar en documentos a pagar, que es el nuevo valor que tenemos que cancelar debido a la letra de cambio que hemos firmado, y realizamos el correspondiente descargo tanto del crédito fiscal como también el tema de el pago en intereses que nosotros vamos a hacer. Ya es muy importante considerar que en este caso obviamente ya vamos a considerar el valor total de los 10.188,75 y el crédito fiscal también debe ser. Vámonos al siguiente caso, el caso número 5, que es un prorrateo en este caso de vacunas. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice que se compran varias vacunas por valor de 4.000 según factura, las cuales se paga 40% con cheque y el saldo se compromete a pagar en 20 días. Una vez ingresado a almacenes, fue utilizado para vacunar a los pollitos bebé por 1.200 y a aves en proceso de crecimiento según balance por 2.280. ¿Ya? Entonces acá algo que tenemos que tener en cuenta es que aquí nos menciona el valor de que una vez ingresado a almacenes, entonces se entendería que vamos a utilizar el valor neto, pero nos están indicando ya a través del encargado de almacenes la cantidad, o en este caso el monto de las vacunas que han sido utilizadas, y hay que tomar en cuenta por un lado para pollitos bebé y por el otro lado para aves en proceso de crecimiento. ¿Ya? Entonces vamos a considerar los siguientes pasos para este caso de prorrateo en el tema de distribución de costos de vacunas. Primero tenemos que determinar cuáles son las aves en proceso de crecimiento, que según el detalle que tenemos obviamente en nuestros documentos de respaldo, de registro, planillas, etcétera, algún otro documento que se maneje dentro de la empresa avícola, ya determinamos que las denominadas en proceso de crecimiento son las ponedoras H11 y los parrilleros P1. Ya, eso según el inventario. Después tenemos que encontrar el factor que nos permita calcular el monto correspondiente para cada especie y su registro correspondiente en sus centrales de costos. Para ello tendríamos que considerar el total de especies, o en este caso la sumatoria del total de aves en el caso de proceso de crecimiento, de manera de que sería la suma de todas ellas, es decir que según nuestro inventario tendríamos 8.500 aves en proceso de crecimiento, en este caso 2.800. Entonces la fórmula para encontrar nuestro factor de prorrateo va a ser dividir 2.280, que es el costo de las vacunas, entre 8.500 aves, que corresponde al total de aves en proceso de crecimiento, porque valga mencionar, aquí sí tenemos que hacer un prorrateo porque son dos especies o dos tipos diferentes, y ahí por esta razón tenemos que encontrar nuestro
factor de prorrateo que, como habíamos mencionado anteriormente, procuremos usar entre 5 y 6 decimales para que no nos varíen mucho los costos por temas de redondeo, y tendríamos 0,268235. Para ello hacemos ya una nueva tablita y distribuimos nuestro costo de la siguiente manera. Ahí tenemos el detalle y con el código correspondiente, la cantidad de aves que hay en cada una de ellas, registradas obviamente en función a nuestros inventarios, planillas, etcétera, y vamos a multiplicar ellos por el factor de prorrateo que hemos encontrado anteriormente, y nos va a dar un total correspondiente para cada una de ellas, que sumadas nos da 2.280, que equivale al costo de las vacunas. Entonces, habiendo hecho de manera correcta y obtenida en la suma el mismo valor del costo de vacunas, podemos asumir que hemos resuelto correctamente este ejercicio. Vámonos al siguiente caso, número 6, el cálculo de jornales. Entonces, para determinar los saberes jornales o sueldos del mes, se debe formular la planilla respectiva con los siguientes datos. Y para ello vamos a considerar este informe que nos han pasado. Aves en proceso de crecimiento, para el cálculo del pago respectivo, acá estamos manejando el jornal y nos han pasado en este caso las condiciones de pago. Por ejemplo, para el personal que se encarga de las ponedoras H11, en total se han destinado 344 horas, considerando un jornal, esto se entiende por día, de bolivianos 20. En el caso de las parrilleras, que también están dentro de aves en proceso de crecimiento con el código P1, se han destinado 1.120 horas y se está pagando un jornal de 25 bolivianos. En el caso de las bebés ponedoras, que es P-12, 560 horas y se está pagando 22 el jornal. Y tenemos ya las aves en proceso de explotación, es decir, las que ya están orientadas para una finalidad en particular. Tenemos las ponedoras, las H10, que se ha destinado 1.264 horas con un jornal de 20 bolivianos para el cálculo correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para obtener nuestro cálculo? Primero tenemos que obtener los siguientes datos y confirmarlos, porque también puede variar el cálculo de los jornales dependiendo de la dinámica o la contratación o las condiciones que se lleguen entre los trabajadores dentro de la empresa. En este caso, se nos informa que las jornadas de trabajo son de 8 horas día, es decir, que un jornal equivale a 8 horas de trabajo por día. Y aquí también nos indican de que los dependientes tienen saldo a favor en el RC-IVA, el régimen complementario, por lo cual no vamos a tener que hacer ningún cálculo en ese sentido. Lo que vamos a continuación, tenemos entonces la siguiente tablita en la cual vamos a reflejar nuestros datos y en función a lo que nos han pasado en el informe, y tenemos que convertir esos datos en jornadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, entonces, en esta lámina ahí tenemos nuestros datos y lo único que tenemos que hacer es dividir estas horas que nos han proporcionado entre 8 y ese va a ser el resultado que vamos a nosotros a desarrollar en nuestra tablita. Entonces, vuelvo a reiterar, dividir el total de horas que nos han indicado en este informe entre 8, que es lo que está asignado. Entonces volvemos a nuestra tabla y tendríamos que, haciendo esos cálculos, tendríamos que las jornadas equivalen en el caso de las ponedoras H11 a 43 días, en el caso de las parrilleras a 140, en el caso de las ponedoras H12 70 y en el caso de las ponedoras H10 158. Entonces, vuelvo a reiterar, es la división del informe total de horas para cada una de las especies, razas
cada una de las especies, razas o características en función al dato que nos acaban de pasar, y obviamente ahí tenemos que colocar los jornales, el monto que se había quedado de pagar para cada una de ellas, y simplemente para el cálculo del total ganado tenemos que hacer la multiplicación del valor entre la jornada y el jornal que nos va a dar precisamente ese total. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando elaboremos esta planilla, donde en este modelo ya vamos a considerar las AFPs, los anticipos, el RC/IVA y el total ganado, ya es que vamos a considerar que cuando hacemos la planilla de pagos de, en este caso, el personal, siempre vamos a considerar la AFP con 12.71%, ya para el descuento respectivo, la retención respectiva en el tema de las AFP o a los fondos de pensiones, que obviamente tenemos que hacer la cancelación respectiva. Y si no tenemos mayores datos para descuento, vamos a obtener el total pagable, ya que en este caso sería el total ganado menos la sumatoria de los descuentos que se han obtenido. Aquí el único descuento es 109,31, lo que nos daría un líquido pagable de 750,69, y lo mismo hacemos para todas las demás, y obtenemos ya nuestra sumatoria de totales, cosa que esto nos pueda ayudar posteriormente en el registro en nuestro libro diario para de esta forma hacer el registro contable respectivo. Ahí tenemos 344 entre 8 nos da 43, tenemos 1120 entre 8 que nos da 140, y lo mismo vamos a hacer con los otros datos que nos han dado para poder obtener el total de las jornadas o los días que han trabajado para hacer el cálculo correspondiente con el jornal.